Marcelo, bienvenido a Mesa Chica. ¿Cómo estás, José? Bueno, se conoció el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires. ¿Fue un triunfo de Cristina Fernández de Kirchner? Una derrota similar a la derrota de Menem cuando paradójicamente gana en primera vuelta en 2003, que se retira para perder precisamente con el marido de Cristina, con Néstor, que gana por el 22 porque Menem se retira. Es un número ínfimo que no le alcanza bajo ningún concepto para ganarle a la coalición anticristinista que se va a armar en octubre de las PASO 2017. ¿Qué cambia de las PASO a octubre, digo, en términos políticos? Los votantes que votaron a Randazzo y a Massa no se van a volcar a Cristina en ningún caso. Es un voto numeroso, pero en buena medida conformada por fanáticos. El destino de Cristina sigue al de sus líderes políticos. Ella empieza en la democracia con Luder, contra Alfonsín, contra el juicio a las juntas, sigue con Menem con el indulto y va a terminar como Menem en su declive político. Ahora Cristina supera a Menem en cuanto a búsqueda de impunidad. Menem solo indultó, que ya era suficientemente grave, indultó a los criminales de Videla, pero Cristina pone como jefe del ejército a un partícipe directo de la masacre de la dictadura del 76, al general Milani. Me parece que ese golpe brutal contra los derechos humanos y la democracia está asignando su decadencia política. Y el escándalo que armaron por un escrutinio que fue más veloz que los de todos los años kirchneristas, más transparente y más acertado en lo numérico, era para reclamar este 0,21%. Parece algo infantil. La competencia ahí fue con Bullrich, digo, estabas midiendo a la mejor candidata de enfrente contra alguien que, ¿cómo le evaluás? A mí me parece que Bullrich podría ser el título, una novela del candidato inexistente, como una novela de Italo Calvino, El caballero inexistente, si no me equivoco. Lamento por el candidato, pero hizo una muy mala performance. Y enfrente tenía lo único y lo más destacado a la vez que tiene el kirchnerismo. Cambiemos, definitivamente es un proyecto, porque pongan quien pongan como candidato, da batalla. Pero el cristianismo es una persona. Pusieron todo lo que tenían, que es Cristina. Fíjate que se deshicieron de Aníbal Fernández, de Moreno, a Randazzo lo pusieron en contra. Y algo muy interesante, ¿cómo descalificaron a Randazzo? Era un empleado. Es descalificatorio la palabra empleado. Se supone que son, esto parece de izquierda, pero se supone que el peronismo era el partido de los trabajadores, de los empleados. Decía, combatiendo el capital. Exacto, pero ahora se usa el término para descalificar. El empleado es alguien a quien se desprecia. Era mi empleado. Ese es el peronismo oligárquico de los millonarios, de los K, que marcha indefectiblemente a su declive final. ¿Qué pasó en la ciudad? Digo, ¿el huracán Lila Carrió era algo previsible? No, yo soy un muy mal pronosticador, aunque en este caso es una de las pocas veces que acerté que iba a haber una buena competencia en provincia de Buenos Aires. En rigor, me hago cargo de un error que no debería. Yo pensé que iba a ganar Cambiemos, pero creo que va a ganar en octubre. Y Lilita es impredecible, tan honesta como impredecible, tan transparente como impredecible. Y yo trabajaba en el programa de la Nata aún cuando hizo su batacazo que volvió del 1,8, pasó al 16 y me gusta verla llegar con esa emoción a esta victoria que yo alguna vez dije, ella tiene más un papel de resistencia que de mando. Pero se ve que el destino la premió con esta victoria que creo que es efímera como todas las victorias. ¿Por qué el electorado castigó a Lustó? Lustó es un hombre muy articulado, pero con una enorme torpeza política. Le dieron el cargo más preciado al que puede aspirar un disidente dentro de un partido que valora la disidencia, la embajada de los Estados Unidos, y la chocó. Empezó su carrera política con un choque todavía peor. Fue el ministro de Economía de Cristina Kirchner. Me acuerdo en el primer reportaje que le hicieron a dos voces, todavía estaba Silvestre con Bonelli, negó la inflación.
mintió descaradamente, y luego en un periodo donde recién empezaba la mentira y el camino de destrucción de la economía, aceleró la crisis al, repito el verbo, chocar contra el campo, querer robarle prácticamente las ganancias honestamente conseguidas del campo argentino. Ahí me parece que se tendría que haber retirado de la carrera política. Pero regresó con un atisbo de inteligencia, sumándose a la oposición al cristinismo. Ahora, te dan un cargo con el que podés realmente destacar, mostrar gestión y volver con los laureles. Y cuando llega su momento de mayor prueba, de inflexión, viene el presidente a hacer su primera visita al país más importante de la tierra, donde vos sos el embajador. No solo renuncia intempestivamente al cargo, sino que dice una frase infantil. Le dice a Macri: yo quiero ser como usted, jefe de gobierno. Es como si estuviera hablando con alguna figura paterna. ¿Para qué me lo decís? Esperá, 2019. Esas cosas no se dicen, se hacen. Patricia Bullrich fue noticia en los últimos días. Veamos por qué. Estamos en un momento duro, difícil, buscando con todo el esfuerzo que puede poner el Estado Nacional a Santiago Maldonado, con una situación que nos gustaría que sea distinta, que en vez de que se construyan bandos, estemos todos juntos. El gobierno, los organismos de derechos humanos, absolutamente todos. Porque y que no se haga de esto una batalla política. ¿Qué opinión te merece la situación que se vive a partir de lo de Santiago Maldonado? Yo voy a quedar como oficialista acrítico, no lo soy, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dijo la ministra. Lo tenemos que encontrar, no empezar a discutir si es culpa del Estado o no, sino tiene que aparecer y todos los ciudadanos tenemos que dedicarnos a esa búsqueda porque es una persona, un ser humano que no sabemos dónde está y tememos incluso por su vida. Ahora, primero descarto por completo que el gobierno tenga alguna responsabilidad, no solo en la desaparición, lo descarto por completo, sino que esa acusación infame de que saben dónde está y no lo quieren decir. Que ya no podemos llamar a los que se reunieron con Garabano y con Bullrich organismos de derechos humanos, porque Bonafini explícitamente dijo que ya no pertenece al campo de los derechos humanos, que Madre Plaza de Mayo es una organización kirchnerista. Y habría que preguntarle a Bonafini, que hizo unas declaraciones muy punzantes en estos días, que Julio López no es un desaparecido clásico, por decirlo de algún modo, sino que era un guardiacárcel y que hay muchas cosas que no se saben, bueno, las tiene que revelar, porque eso puede ayudar a encontrar a Santiago Maldonado. ¿Crees que el clima electoral está contaminando un poco el tema de Maldonado en particular? Creo que el kirchnerismo hizo de los derechos humanos una bandera exclusivamente electoral y de enriquecimiento personal. Definitivamente convirtieron a los derechos humanos en un telón de la corrupción. Robaban detrás del telón de los derechos humanos, incluyendo Joclender y Sueños Compartidos. Creo que cuando Carlotto y Bonafini acusan al gobierno de haber ordenado la desaparición de Maldonado, están entorpeciendo la búsqueda de un individuo que nos necesita a todos. Pienso definitivamente que ese tipo de acusaciones no son a favor de Maldonado, sino únicamente a favor de la impunidad del kirchnerismo. Ni siquiera de un triunfo democrático, sino de garantizar la impunidad de Cristina, debido a utilizando una herramienta que no deberíamos utilizar más que en sí misma. Cuando Carlotto, por ejemplo, acusaba a la viuda de Noble de haber apropiado a 2 niños, sabiendo claramente que era falso, que no había ninguna prueba para acusarla de algo semejante, solo para apoyar la corrupción cristinista y también con sus vitoreos a Hugo Chávez. ¿Por qué la justicia es tan lenta en la Argentina con los casos de corrupción? Me parece que es uno de nuestros principales atrasos, que es lo que nos falta en gran medida para convertirnos en una república. Yo escuché muchas veces la frase, gobernar es dar trabajo. Me parece que es fundamental dar trabajo, pero que de todos modos
El trabajo lo podemos construir por medio del emprendimiento personal. La justicia no. La justicia no se puede hacer por mano propia. La justicia no la podemos hacer en comunas. La justicia no la podemos hacer en cooperativas. El trabajo sí, podemos de algún modo inventarlo. La justicia tiene que provenir del Estado. Yo cambiaría la frase por gobernar es dar justicia. ¿Qué pasa en Venezuela, digamos? ¿Cuál es tu análisis de la situación hoy que se vive allí? Creo que Venezuela empezó muy mal al elegir como presidente a un golpista. Hugo Chávez sale a la luz pública con el golpe contra Carlos Andrés Pérez, que incidentalmente había sido un gran protector de los argentinos exiliados. Terráneo, entre otros, encontraron en Venezuela un refugio seguro. Durante la dictadura, esa Venezuela gobernada por el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Chávez da un golpe de Estado clásico, es encarcelado, luego indultado, como los militares argentinos, y finalmente gana las elecciones. E impone un sistema. Yo conocí a algunos de sus adláteres en el año 93, en un congreso de literatura, Tarek Saab, un sistema con un fuerte apoyo en el islamofascismo iraní. Esto puede parecer grandilocuente, pero realmente Venezuela fue la cuña de la República Islámica de Irán en Latinoamérica, que llega hasta la impunidad de los asesinos de la masacre de la AMIA en Argentina e incluso a la muerte del fiscal Nisman. Chávez representa ese sistema oscurantista que intentó adueñarse de Latinoamérica. Su fracaso es Maduro, que no tiene ni siquiera la inteligencia necesaria como para sostener con cierta estabilidad la opresión. No cualquiera es un títere de los iraníes en Latinoamérica. Hay que tener alguna capacidad. ¿Es exagerado pensar que la Argentina podía convertirse en Venezuela? No, me parece que era el camino directo. Cristina, el pacto de impunidad con Irán, el memorándum, como dice el escritor Gustavo Perendik, el memorracho. Milani ya había renunciado, pero había dejado una pauta de quiénes podían ser los jefes del ejército, la persecución a los disidentes, utilizar las agencias de recaudación y las fuerzas de seguridad, no para aclarar delitos y perseguir a los culpables, sino para embarrar la cancha cuando había un delito y perseguir a los que pensaban distintos, y la ambición declamada de terminar con los medios de comunicación independientes. Todo eso, uno lo suma, da Venezuela. ¿En la Argentina perdió o ganó la batalla contra los medios? La batalla contra los medios fue finalmente una victoria de la libertad. Argentina, para mí, en el 2015 recuperó el 83, el 1983. Recuperamos el camino democrático que nos legó Raúl Alfonsín. En ocasiones, Alfonsín se irritó con los medios de comunicación en expresiones que no acompañé, pero nunca alzó su mano contra la libertad de expresión, como sí lo hizo Cristina Kirchner, con individuos y con organizaciones. Marcelo, el Nuevo Mundo supone también atentados. Un atentado más que triste fue el que se produjo en Barcelona. ¿Qué opinión te genera esta situación que se da a nivel global? El atentado en Barcelona es uno más de una larga retahíla que se ha cobrado la vida de cientos de europeos, digámoslo, de más de 85 argentinos, entre el atentado contra la Embajada de Israel en el 92 y en el 94 contra la AMIA, que son los mismos atentados fundamentalistas islámicos que hacen sangrar a París, a Bruselas, a Alemania, ahora tristemente a Barcelona. Y creo que por primera vez los periodistas occidentales están empezando a aceptar que no se trata de musulmanes marginados o discriminados, sino de islamistas que quieren islamizar Europa por voluntad autónoma y propia, no porque están reaccionando a una injusticia. El Islam dominó durante 7 siglos España. Nadie piensa que tengan que indemnizar a Europa por esa dominación de miles de años atrás. Sin embargo, muchos analistas occidentales consideraban que Occidente debía indemnizar al Islam por los 30 años que Inglaterra y Francia, con el Tratado de Sykes-Picot, dominaron Medio Oriente. 7 siglos no merecen ninguna reacción violenta y sí, 30 años, no.
no estaban reaccionando contra el colonialismo, los islamistas. Quieren dominar el mundo, por pueril que parezca. En 2005, si no me equivoco, yo publiqué en La Nación un artículo que se llamaba Arde París, alertando que los vándalos en los banlieues parisinos que quemaban miles de autos y mataron a un anciano, no estaban protestando contra la injusticia del capitalismo, estaban tratando de imponer el fundamentalismo islámico en las democracias europeas. Fui uno de los pocos periodistas que alertó sobre que no eran jóvenes desposeídos que necesitaban ser integrados a la sociedad. Estaban más integrados y con más derechos en la Francia democrática que ningún árabe en ninguna parte del mundo árabe. Solo en Israel existen ciudadanos árabes con derecho a votar, con igualdad entre el hombre y la mujer, con libertad de expresión. En el mundo europeo democrático, los musulmanes tienen mucha más integración y libertades que en cualquier parte del mundo árabe. Entonces, no es que están reclamando que se los integre los islamistas. Lo que quieren es dominar Europa e imponer, como precona el Islam en sus comienzos, cuando las religiones no eran precisamente tolerantes, el dominio del mundo y un mundo de la paz, que es exclusivamente islámico, y el mundo de la guerra, que es el de los infieles. Lo dicen explícitamente, lo escriben y lo reproducen en todos sus manifiestos, desde la República Islámica de Irán hasta el ISIS. Solo tenemos que tener el valor de escucharlos. Déjame que te cierre esto. Conceptualmente, achicar la amenaza no va a hacer que se achique. Decir que no es tan grave no va a hacer que sea menos grave. Minimizar no es la solución. Exacto. Enfrentarla políticamente, ideológicamente, denunciarla, eso sí, va a cortar la batalla. Marcelo, te traigo a la Argentina. Vamos a ver lo que decía Marcos Peña respecto de lo que viene también. Si bien había muchas dudas hace un año y por ahí hace un mes sobre la fortaleza de ese cambio, sobre el respaldo de ese cambio, nosotros le decíamos hace un año y hoy les podemos decir también con la evidencia empírica que las raíces del cambio son mucho más profundas de lo que a veces se nota. Que las raíces del cambio son fuertes. ¿Es así? ¿Las raíces del cambio ahora son fuertes? Yo no soy tan optimista. Vos sabés que una de las pocas cosas que rescato del pensamiento de izquierda es la frase de Gramsci, con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. El optimismo de la voluntad es que definitivamente el grueso del pueblo argentino ha decidido castigar la corrupción y salir del engaño. Ahora, la palabra cambio, que sería el pesimismo de la inteligencia, lo que me toca analizar la palabra cambio. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es la receta económica? ¿Cuál es la manera de convencer al resto de la gente que todavía no se juega por la República y sigue teniendo alguna simpatía por Venezuela chavista, por la Cuba de Castro? ¿Cómo vamos a avanzar? No el gobierno, sino aquellos que estamos a favor de la democracia, de la República, de la libertad de expresión, de la propiedad privada, digámoslo con todas las letras, del intercambio libre de mercancías. ¿Cómo vamos a convencer a nuestros compatriotas que quieren un modelo radicalmente distinto? Me parece que no está tan claro como lo expresa el ministro, y creo que muchas veces en los funcionarios hay expresiones demasiado vaporosas, más de pensamiento alegre que de enfrentamiento real con lo difícil que es el fango de la historia. Gracias, Marcelo. Te esperamos pronto, porque la verdad que da para seguir hablando largo y tendido. 1.000.000 de gracias a vos.